La noche estaba fría y tranquila. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado, y la suave brisa otoñal acariciaba nuestros rostros a través de la ventana entreabierta del coche. Después de haber pasado el día visitando a unos amigos en una ciudad vecina, mi esposa Clara y yo nos encontrábamos en la carretera de regreso a casa. La ciudad, con luces brillantes y ruido constante, había quedado atrás, y ahora solo se extendía ante nosotros el oscuro manto del campo y el asfalto. A pesar de la hora, nos sentíamos animados por el reencuentro con nuestros amigos y las risas compartidas. Había sido demasiado tiempo desde la última vez que nos vimos, y las horas habían pasado volando entre anécdotas, recuerdos y actualizaciones sobre nuestras vidas. Clara, apoyando su cabeza en el respaldo del asiento, cerró los ojos por un momento, dejando que la música de la radio la envolviera. Yo, mientras tanto, mantenía una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella, sintiendo el cálido consuelo de su presencia. Las canciones suaves y melódicas que se filtraban por los altavoces nos envolvían en una atmósfera de serenidad. «Ha sido un día maravilloso, ¿verdad?», murmuró Clara con una sonrisa en los labios. Yo asentí pensando en cómo momentos como ese, simples pero significativos, eran los que verdaderamente daban sentido a la vida. Estábamos juntos, en paz, y el mundo, al menos por esa noche, parecía estar en perfecto equilibrio. A esas horas apenas se veían otros vehículos, y la soledad del camino contrastaba con el ruido y bullicio que habíamos dejado atrás en la ciudad. Las luces del coche alumbraban un camino que parecía sumergirse en la oscuridad, dando una sensación de misterio y aventura. La suave melodía de la radio nos envolvía, con acordes tranquilos y letras que hablaban de amor, vida y sueños. Era una de esas canciones que te transportan, que te hacen reflexionar y agradecer. Y en esa atmósfera de calma, nuestras voces se entremezclaban con la música, mientras conversábamos sobre lo que el futuro nos depararía. Hablamos de nuestros sueños, de aquellos lugares que aún queríamos visitar, de los proyectos que queríamos emprender juntos. Clara mencionó su deseo de aprender un nuevo idioma, mientras yo compartía la idea de escribir un libro. La lista de aspiraciones y sueños parecía interminable, y mientras hablábamos, una sensación de emoción nos invadía. No era solo por lo que queríamos lograr, sino por el hecho de que lo haríamos juntos. Clara me dijo que era increíble pensar en todo lo que habíamos vivido y superado juntos, y apretó mi mano con cariño. Asentí, sintiéndome afortunado no solo por los planes y sueños compartidos, sino por el simple hecho de tener a alguien con quien compartirlos. Clara y yo teníamos esa conexión especial que trasciende el tiempo y el espacio. Esa chispa que solo se siente cuando se encuentra a la persona adecuada para uno. Aunque habíamos enfrentado altibajos en nuestros viajes juntos, esos momentos de incertidumbre solo habían fortalecido nuestra unión. Mirando hacia el horizonte, las luces distantes de alguna ciudad o pueblo parpadeaban tenuemente, como estrellas caídas en la tierra. Clara apoyó su cabeza en mi hombro, y sentí su calor y el suave ritmo de su respiración. Era un gesto sencillo, pero profundamente reconfortante. La radio seguía tocando baladas suaves, cada letra y melodía pareciendo narrar partes de nuestra historia. El paisaje cambiaba lentamente mientras avanzábamos, pero nuestra conversación fluía con la misma facilidad de siempre, saltando de un tema a otro, mezclando recuerdos con expectativas y risas con silencios cómplices. Y aunque el mundo exterior era vasto y desconocido, en el interior de ese vehículo
Todo se sentía familiar y seguro. El simple tacto de nuestras manos entrelazadas servía como un recordatorio constante de que no estábamos solos en este viaje llamado vida. En medio de nuestra conversación, nuestras risas y planes, una sombra oscura y maciza emergió repentinamente de la nada, portando la serenidad del momento. Sin previo aviso, un árbol apareció frente a nosotros, su imponente silueta destacándose bajo la luz de los faros del auto. Pero era imposible. Esta era una carretera que habíamos recorrido innumerables veces, un tramo que casi podríamos haber manejado con los ojos cerrados por lo familiar que era. Y, sin embargo, ahí estaba, un árbol donde nunca debería haber estado uno. La realidad se volvió borrosa y el pulso de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor frenético. Pisé el freno con todas mis fuerzas y sentí como las ruedas del auto luchaban por agarrarse al asfalto, pero la inercia y la sorpresa jugaron en nuestra contra. El auto derrapó violentamente, perdiendo el control mientras una estela de humo y olor a quemado se levantaba detrás de nosotros. El mundo giró a nuestro alrededor, en un torbellino confuso de luces, sombras y sonidos distorsionados. Clara gritó, sujetándose con fuerza al asiento. Sus ojos estaban llenos de terror, reflejando el mío. Intenté maniobrar el volante, buscando alguna forma de evitar el desastre, pero la velocidad y el impulso nos llevaban inexorablemente hacia el borde de la carretera, donde una profunda barranca amenazaba con tragarnos. El miedo se hacía más evidente cuando sentimos que el auto caía. El estómago se me revolvía por la sensación de pérdida de gravedad. El aire se llenó con el estridente chirrido de metal, el crujir de ramas y hojas y el fogoso ruido del auto impactando contra el suelo. En ese momento, todo lo que podía hacer era aferrarme al volante y esperar, mientras Clara se sujetaba firmemente al asiento. Su rostro estaba pálido y sus ojos cerrados con fuerza. Afortunadamente, no fue una caída profunda. El auto se detuvo con un golpe sordo entre un revoltijo de arbustos y piedras. Un denso polvo se levantó alrededor, dificultando la visión. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por nuestros agitados alientos y el tic-tac del motor que lentamente iba apagándose. Después de asegurarnos de que estábamos relativamente bien, intenté abrir mi puerta. Estaba atascada. Miré hacia Clara, quien con esfuerzo logró abrir la suya. Salimos tambaleándonos del vehículo. Luego examinamos el daño. El frente del auto estaba aplastado y varios líquidos goteaban desde el motor. Las ruedas estaban torcidas en ángulos antinaturales y el vidrio del parabrisas se había fragmentado en una telaraña de grietas. Nos miramos, aún tratando de asimilar lo que acababa de suceder. A pesar de la adrenalina y el shock, yo sentí un alivio abrumador al ver que Clara estaba prácticamente ilesa, salvo por algunas contusiones y rasguños. Ella se acercó y me abrazó fuertemente, como si quisiera asegurarse de que aún estábamos vivos y juntos. Desorientados y asustados, salimos del auto. Los faros, aunque parcialmente rotos, todavía proyectaban un tenue haz de luz que iluminaba la escena. Clara, con lágrimas brillando en sus ojos a la luz temblorosa, se aferró a mí. Aún intentábamos procesar la pesadilla en la que nos habíamos convertido en protagonistas involuntarios.
Tras unos momentos de silencio, decidimos inspeccionar el lugar en busca de señas que nos ayudaran a entender lo sucedido. Al acercarnos al árbol, un escalofrío nos recorrió la espalda. No había raíces que lo conectaran con la tierra, y al empujarlo, se tambaleó ligeramente. Era como si alguien hubiera colocado un simple tronco allí en medio de la carretera, como una trampa bien planificada. Clara pasó sus dedos por la corteza áspera, buscando alguna señal o marca que pudiera indicarnos algo, pero no encontró nada. Sin embargo, alrededor del tronco había huellas. Eran imprecisas, pero definitivamente pertenecían a un ser humano. La idea de que alguien pudiera haber hecho esto de manera intencional nos llenó de un miedo aún mayor. ¿Por qué alguien querría hacernos daño? ¿O acaso éramos solo víctimas aleatorias de alguna especie de broma macabra? Comenzamos a escuchar ruidos en la distancia, como susurros y crujidos de ramas. Nuestro primer instinto fue escondernos, pero la curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas nos impulsó a investigar más. Seguimos las huellas. Llegamos a un pequeño claro donde encontramos restos de una fogata y algunas latas vacías. Alguien había estado allí, y no hacía mucho tiempo. El ambiente se tornó aún más espeso cuando nos dimos cuenta que no estábamos solos. A lo lejos, pudimos distinguir siluetas moviéndose entre los árboles, observándonos cuidadosamente. Por un momento el tiempo se detuvo, y nos quedamos paralizados por el miedo. Sin decir una palabra, tomé la mano de Clara y corrimos de regreso al auto, sabiendo que nuestra seguridad era lo más importante. Con nuestros teléfonos sin señal y el auto destrozado, nos vimos atrapados en una situación que jamás hubiéramos imaginado. La oscuridad se cernía a nuestro alrededor, y cada sonido de la noche nos ponía en alerta. A pesar del frío y del miedo que nos invadía, decidimos que quedarnos allí no era una opción. Clara tomó mi mano con firmeza, y juntos comenzamos a caminar por el borde de la carretera, esperando encontrar algún rastro de civilización. Los sonidos nocturnos eran ensordecedores: el croar de las ranas, el chirrido de los grillos y ocasionalmente algún animal desconocido que rompía la tranquilidad de la noche. Cada vez que escuchábamos el crujido de las hojas o una rama romperse, nuestros corazones se aceleraban, temiendo que las siluetas que habíamos visto antes nos estuvieran siguiendo. Después de lo que parecieron horas, nuestras esperanzas comenzaron a desvanecerse. La fatiga nos pesaba y el peso de la situación nos agobiaba. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de ceder al desespero, un destello de luces apareció en la distancia. A medida que nos acercábamos, las luces se hicieron más claras y brillantes, revelando la silueta de una estación de servicio. Al llegar, le contamos al encargado lo sucedido. Con una expresión seria, nos dijo que no éramos los primeros en tener ese tipo de accidentes en ese tramo de carretera. Según él, se rumoreaba que alguien colocaba obstáculos en la carretera para luego robar a las víctimas accidentadas. Nos sentíamos afortunados de no habernos encontrado a esa persona y de estar sanos y salvos. Agradecimos al encargado y llamamos a una grúa. Aquella experiencia nos dejó marcados, recordándonos lo vulnerable que podemos ser y lo importante que es no dar nada por sentado. Desde ese día, siempre somos extremadamente cautelosos al conducir, especialmente en carreteras solitarias de noche.
¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Vamos con el siguiente. Era una noche fría de invierno. Habíamos decidido, mi hermano Samuel y yo, emprender un viaje nocturno por la carretera que conectaba nuestro pueblo con la ciudad vecina. Siempre había algo emocionante en viajar de noche. El mundo se sentía más íntimo, más misterioso. La carretera estaba prácticamente vacía. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, dándole al paisaje un brillo plateado. La radio del auto emitía suaves melodías que, combinadas con el ronroneo del motor, creaban una atmósfera casi hipnótica. De repente, tras una curva cerrada, los faros del coche iluminaron una escena escalofriante. Un vehículo, aparentemente fuera de control, había chocado contra un árbol. Sin pensarlo, frené bruscamente y nos bajamos corriendo hacia el accidente. Y lo que vimos nos heló la sangre. Dentro del coche accidentado, 2 personas yacían inconscientes. Era un hombre y una mujer, quizás una pareja. Sus cuerpos ya estaban retorcidos de forma antinatural, producto del violento impacto. Pero lo que realmente nos paralizó y llenó de un terror abrumador no fue el estado en que se encontraban, sino la expresión congelada en sus rostros. A pesar de estar insensibles, ambos tenían los ojos desorbitados y abiertos, como puertas a un vacío insondable. Sus miradas estaban fijas, reflejando un terror indescriptible. Sus bocas entreabiertas parecían haber soltado un último grito que quedó mudo en el aire frío de la noche. Era evidente que no se trataba del mero pánico de un accidente inminente. Era algo más profundo, más oscuro. Es como si hubieran sido testigos de algo que va más allá de la comprensión humana. Algo inimaginable y perturbador justo antes del impacto. La luz de los faros de nuestro vehículo iluminaban la escena con una intensidad cruda, proyectando sombras danzantes que hacían que todo pareciera aún más macabro. El silencio que envolvía el lugar solo era interrumpido por el chisporroteo del motor dañado del otro auto y el viento que susurraba entre los árboles cercanos. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración ante la atrocidad que había ocurrido. Samuel, con su naturaleza calmada y lógica, no tardó en intentar marcar el número de emergencias. Mientras rebuscaba en sus bolsillos, yo podía ver la ansiedad reflejada en sus ojos, y en un intento desesperado, sacó su teléfono y marcó rápidamente, pero el silencio que siguió indicó la falta de señal. Samuel exclamó una grosería mientras agitaba el teléfono en el aire, esperando captar alguna barra de señal. Mientras él continuaba con su intento fútil, decidí ser de más ayuda y me acerqué al vehículo accidentado. Pensaba en verificar el pulso de las víctimas, o al menos intentar sacarlas del coche. Cualquier cosa que pudiera hacer la diferencia. Pero mientras me aproximaba, un destello captó mi atención. Había algo que provenía del espejo retrovisor del coche accidentado. Lo que vi en el reflejo fue una figura difusa. Era parecida a una persona, pero algo no estaba bien. Su postura y contorno eran extrañamente deformes, casi etéreos. El miedo inmediatamente me atenazó, y por un instante quedé paralizado. La figura en el espejo parecía estar justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir una brisa fría en mi nuca. Reuniendo un valor que nunca pensé que tendría, giré rápidamente esperando confrontar a quien sea que estuviera detrás de mí.
Pero para mi asombro y alivio, no había nada ni nadie. Samuel, notando mi reacción, corrió hacia mí. Su rostro reflejaba preocupación. Preguntó qué era lo que me pasaba con voz entrecortada. Le señalé el espejo retrovisor, pero cuando ambos volvimos a mirar, la figura simplemente había desaparecido, dejando solo el reflejo de la carretera solitaria y la oscura silueta de los árboles circundantes. Ambos nos quedamos allí, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Mientras el aire nocturno se volvía aún más denso y frío a nuestro alrededor, mi mente intentaba procesar rápidamente lo que estaba ocurriendo, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. El pánico comenzó a apoderarse de mí, y la necesidad de huir de este lugar se convirtió en una urgencia imperiosa. ¡Samuel! ¡Samuel, tenemos que irnos ahora!, grité, intentando que la desesperación en mi voz lograra sacarlo de su trance. Samuel, sin embargo, parecía hipnotizado por el bosque. Su mirada ahora estaba fija en las sombras que se movían entre los árboles. Al acercarme, pude distinguir con mayor claridad lo que él observaba. No eran simples siluetas, eran figuras que parecían humanas, pero no se movían como tales. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, como si estuvieran luchando contra alguna fuerza invisible, o como si estuvieran arrastrando algo que pesaba con ellos. Cada vez que uno de ellos emergía a la luz de la luna, podía ver el brillo pálido de sus ojos que parecían desprovistos de cualquier emoción. Samuel, con voz temblorosa y apenas audible, murmuró: «Oh, no están solos. Hay más de ellos y nos están mirando». Y yo, siguiendo su mirada, noté que, en efecto, algunas de esas siluetas se habían detenido y estaban orientadas hacia nosotros como si estuvieran evaluándonos. Sabía que teníamos que actuar rápidamente. Tomé a Samuel del brazo, sacándolo de su estupor, y juntos corrimos hacia nuestro auto. Las llaves, aún en el encendido, estaban listas para arrancar y alejarnos de esa pesadilla que se cernía sobre nosotros. Mientras el motor rugía de vuelta a la vida, las siluetas empezaron a acercarse más rápidamente. Era como si hubieran tomado una decisión unánime de acercarse a nosotros. Sin perder tiempo, pisé el acelerador y nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás el oscuro bosque y sus inquietantes habitantes. Jamás supimos qué fue lo que esas personas accidentadas vivieron, ni qué eran esas siluetas en el bosque. Pero ese viaje nos dejó una profunda certeza. Hay misterios en este mundo que es mejor no descubrir. Desde esa noche evitamos viajar por esa carretera y siempre nos aseguramos de que si lo hacemos, nunca sea después de la puesta del sol. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.